origen es cuna católica, mis padres fueron católicos, fuimos 7 hermanos de madre, de los cuales mi hermano Silvestre, que era el tercer hijo, él nació el 26 de noviembre de 1932. Y yo soy el penúltimo. Yo nací el 30 de abril de 1944. Como la lucha por el vivir, mi hermano ya cuando adulto, lo llevaron al ejército del Perú. Allí era obligación servir 2 años y después del ejército él se dedicó a luchar por la vida. Según sé que él se dedicó a vender libros y también se dedicaba a la bebida. Tal fue el motivo que más o menos por los años 1958 él tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio. Y el motivo fue que como él se dedicaba a vender libros así en la calle, da la casualidad que llegan por ahí unos vendedores de libros, que según ya nosotros lo conocemos como colpostores. Ellos eran Felipe García de Argentina y parece que el otro era Daniel Dumitriu. Entonces estos estuvieron vendiendo libros y en eso le ofrecen vender un libro a mi hermano, que él, o sea, con un puesto en la calle, no es que él vendía de casa en casa. Y entonces allí se acercan a venderle el libro Las plantas curan, y él lo compró y dio la casualidad, llega un cliente y lo compra inmediatamente, y entonces parece que vienen otros clientes en busca de ese libro y él no sabe cómo obtener esos libros. A la buena hora que los hermanos Felipe García, cuando le vendieron el libro, parece que le dio la factura y donde estaba la dirección de la iglesia de Breña. Entonces mi hermano, con el entusiasmo, pues se fue a comprar algunos libros de la iglesia. Y allá estaba un hermano que era el pastor, Mario Linares, salió a recibirlo y mi hermano le expuso la necesidad que necesitaba unos libros que le habían vendido unos hermanos. Y ahora él necesita más. Y él le preguntó que cuántos quiere. No sé si él le pidió 2 o 3. Y el hermano Mario le sacó una caja de libros. Y él dice, pero no, yo no tengo dinero para pagarlo. No, le dice, no se preocupe. Si usted vende el libro, lo va a vender y viene a pagarlo. Y la verdad que lo compraron inmediatamente. La gente como que se puso con más necesidad de libro, Las plantas curan. Entonces, lo que hizo, pues inmediatamente fue a pagar los libros y al pagar los libros al hermano Mario, pues ya entró en conversación con más detalle acerca de la fe. ¿Y usted cómo vende libros? Le dice, bueno, entonces comienza ahí una información de la vida. Y entonces le dice, pues nosotros también aquí tenemos vendedores de libros. Y usted puede ser uno de ellos, le dice. Y bueno, y le dice, pero ¿y cómo puedo hacer esto? Le dice, no, eso es sencillo, así como usted llevó ese paquete de libros, usted puede venir acá y nosotros le damos libros para que usted venda. Pero claro, también tiene que conocer algo más. ¿Y qué es lo que tenía que conocer? Le dice, aquí usted tiene que conocer este libro que es el fundamento de todo conocimiento, y era una Biblia muy grande, la Biblia, y le sacó una chiquita, también una Biblia chiquita, y le dice, pues este libro contiene toda la verdad, todo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, y este es otro chiquito y contiene lo mismo, le dice. Es lo mismo, la misma Sagrada Escritura. Así que ese fue más o menos el primer impacto que tuvo mi hermano con el pastor Mario Linares. Así que fue el motivo también por lo cual él comprendió la necesidad de conocer los caminos de Dios.
ya Mario Linares lo encaminó y en la fe, y él entonces ve la necesidad de seguir los caminos del Señor, porque él se dedicaba, como cualquier persona en el mundo, pues tiene algún vicio a la bebida. Entonces, por allí fue el motivo que él conoció los caminos de Dios. Ya después se bautizó y después de bautizado, él se dedicó justamente a la venta de los libros de la iglesia. Parece que él se fue, estaba unos tiempos, no sé cuánto tiempo estuvo en el sur de Lima, en un departamento que se llama Ica. Por ahí había una familia, un hermano que tenía sus recursos, se llamaba Manuel Castro, recuerdo más o menos, porque lo conocí todavía él. Así que él fue a vender allá, lo ayudaron mucho y allá ya regresó para Lima, y de Lima le dicen, el hermano Mario le dice, mira, necesitamos un obrero en el Ecuador. ¿Quisieras tú ir a acompañar a los hermanos allí? Pues mi hermano decidió viajar al Ecuador, y el Ecuador, como asuntos de frontera, y bueno, tenía cierta como si disputa con el Perú, así que no le dieron mucho tiempo para trabajar allá, así que después lo obligaron más bien a salir del Ecuador. Y cuando está en el Ecuador, llega una carta de Guatemala del hermano Hernán Sarmiento invitándolo que fuera para Guatemala. Y él no tenía muchos recursos porque no había trabajado mucho. Así que las hermanas del Ecuador, de Guayaquil, que no eran muchos las hermanas, le ayudaron con el pasaje para que se dirigiera a Guatemala. Estando en Guatemala también ya se encontró con el hermano Hernán Sarmiento y después su hermano Leonel Sarmiento. Y claro, uno como extranjero, uno no es fácil la vida, entonces él desea sacar residencia en Guatemala, pero ya por asuntos de fe, en esos días de la Sociedad Misionaria Internacional, como que habían avanzado allá a tener más adelantada su obra, y estos se pusieron aún en contacto con las autoridades de migración, que cualquier persona que se acercara a migración de parte del movimiento de reforma que le llamaban los nicos, que inmediatamente lo sacaran. Así que cuando mi hermano se acercó a migración solicitando, digamos, que le dieran más tiempo, Migración le dice, usted tiene 24 horas para salir del país. Sucede el mismo caso de que mi hermano regresa al Perú, ¿qué es lo que va a hacer? Resulta el caso de que de Honduras llega una carta también invitándolo para que Silvestre fuera a Honduras. Y era de parte del hermano Felipe García, argentino, el que le había vendido por primera vez el libro de las plantas curas en Lima. Ya tenía más o menos una idea quién era. Para no hacer mucho gasto, por tierra se fue para Honduras. Allá él tuvo que desempeñar, ver qué es lo que podía hacer y también dedicarse al colportaje. Fue más o menos en febrero de 1962. Desde entonces él prácticamente solo, porque los hermanos Felipe García y Leoncio Ruiz, ellos no estaban en la fe, se habían apartado, eran simplemente amigos. Así que mi hermano tuvo que ver la forma como poder alquilar un apartamento y dedicarse a ver qué es lo que puede hacer. Y así fue. Y como tenía libros, pues los libros se le sirvió para poderse dedicar al colportaje. Y ya fue en 1962. Estando en Tegucigalpa, mi hermano alquiló, según me contó, que un apartamentito por ahí, por detrás del Ministerio de Hacienda que era antes, cerca a la casa de Quinchón León, ahí que está cerca al Parque Central. Por allí alquiló una pieza. Allí reunía a las personas interesadas que pudo encontrar y hacía allí los cultos
Entre ellas, esas personas interesadas, también está la que fue su esposa, la hermana Teresa, la que fue su suegra, la hermana Francisca, y otras personas. El número exacto no sé, pero eran como 4, 5 a 6 personas, porque los que se afirmaron fueron solamente la hermana Francisca y la hermana Teresa. Así que ese fue el comienzo de la obra ya en Tegucigalpa, Honduras. El hermano Hernán Sarmiento, Felipe y Leonel Sarmiento lo invitaron para colpostar en San Pedro Sula. Allá ellos colpostaron en San Pedro Sula. Después de San Pedro Sula viajaron para La Ceiba. En aquellos tiempos no había transporte terrestre a La Ceiba. Había que tomar tren de San Pedro a Tela y de Tela a La Ceiba, de La Ceiba a Colón. Era transporte de tren. Ellos tomaron el tren para La Ceiba. Llegaron a La Ceiba y allí también alquilaron un apartamentito allí para vivir los días mientras podrían vender los libros. Y como no hay ni conocidos ni interesados siquiera, dice que el siguiente sábado ellos se fueron a reunir a la iglesia adventista, la que había ahí en el centro. Ya parece que la noticia ya se había corrido entre los adventistas. El mensaje que dio el pastor habló justamente de los lobos rapaces. Bueno, es bíblico que hay lobos rapaces, como dice la Biblia, pero el cuadro que describió el pastor era justamente atacando a los reformistas. Pues ya terminó el culto, como es normal. En la iglesia adventista se saluda solamente al pastor y se va, no es como el común de nosotros saludarnos entre todos, ¿no? Se despidieron y había dos hermanas que eran, no sé si eran las veteranas allí en la iglesia de las adventistas en La Ceiba, pero sí recuerdo su nombre, que era Rosa Gran, y era la hermana Ángela de Cerros. Estas hermanas tomaron nota de los hermanos cuando llegaron allá, como bien vestiditos, diferente al común, cuando salieron y dicen, bueno, ¿y dónde están esos hermanos que estuvieron aquí? No lo vemos. Ya ellos se habían ido a su apartamento. Parece que fue la hermana Rosa. Anda a buscarlo, ¿dónde están esos hermanos? ¿Cómo podemos ser indiferentes? Hay que traerlo, hay que invitarlos a la casa. Ellos son primera vez que vienen. Rosa Gran, no sé cómo vio el caso, que entonces llegó a la casa donde tenían su alojamiento. Y ya ellos estaban preparando ahí su almuercito para comer. Y le dice la hermana Rosa Gran, muchachos, nosotros andamos buscándolo. Por favor, le dice, vamos a la casa, no se preocupen, allá tenemos almuerzo. Bueno, pues ellos dejaron preparar su almuerzo y se fueron a la casa de la hermana Ángela de Cerros. Cuando llega allá, la verdad que había una mesa, era como para un convite de mucha gente. Había comida de todo, comidas de varias comidas criollas de allá, había frutas, tenían de todo, y ellos ven la mesa allá. Entonces le dice, hermana, nosotros vamos a comer solamente lo que podemos comer. Así que hicieron la oración y sentaron a la mesa a comer. Claro, comieron solamente lo que podían comer, porque allá había frutas de todo, había carnes, comida, como dicen, para intoxicarse. Así que ellos agarraron solamente lo que podían comer. Y bueno, las hermanas, entonces, que son curiosas, eran muy acuciosas, yo los conocí, muy acuciosas. Y comienzan a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces le comienzan a explicar, le dice, bueno, nosotros no comemos esto porque somos adventistas del séptimo día, del movimiento de reforma, tenemos los testimonios, dice esto, que no debemos comer esto o aquello, porque nos estamos preparando para ser trasladados al cielo. Y claro, las hermanas se ponen, como dicen, a la expectativa. Pero ¿cómo puede ser si nosotros, dice, somos adventistas aquí desde hace años? Y el pastor no nos ha dicho nada de esto. Ya ellos están trabajando algunos días y las hermanas algo les movían. No puede ser, le dice, así que hermanos, ustedes nos van a dar clases porque nosotros no queremos perdernos. Así que los hermanos aprovecharon darle las clases y así comenzó entonces el movimiento de la doctrina. Y ahora
las hermanas se van a reclamarle al pastor de su iglesia que por qué tanto tiempo y no les ha enseñado estas cosas, y estos hermanos que vienen y le han mostrado en los testimonios. Pues el pastor parece que lo tomó, como dicen, más bien con mucha prevención. Los trató mal a las hermanas, y ahora las hermanas no pueden guardar silencio. Ellas agarran, lo llevan a los hermanos, no sé si lo llevaron a Tiapa, que había un grupo allí de los adventistas, y allá se movió hermanos adventistas interesados, pero allá parece que no prevaleció el interés. Pero las hermanas se los agarran, lo llevan para la Masica. Allá sí, como se pegó la semilla. Allá los días que estudiaron, está el hermano Ramos, estaba este hermano Isidro Díaz, que recuerdo, lo conocí, y otros hermanos de San Francisco también, pero los que se afirmaron fueron el hermano Bernardo Ramos, Isidro Díaz creo, y Chepe López también, que estaba allí en ese grupo. Eso fue más o menos el año de 1963, por ahí más o menos. Sus días en ese tiempo, el hermano Carmelo Palazzolo, que también lo enviaron de Argentina para el Ecuador, a él sé que lo enviaron para el Ecuador como pastor, pero en el Ecuador, como estaba más cerca al Perú, entonces decidieron enviarlo hasta Guatemala, porque ya la obra, con la llegada de Hernán Sarmiento y mi hermano y otros hermanos, entonces ya la obra se había despertado en Guatemala, y luego con la visita de mi hermano en Honduras, comienza, como dicen, las semillas. Entonces, pero ya ustedes saben que la Sociedad Misionera Internacional andaba a pie junto, velando, cuidando a los del movimiento de reforma. Entonces se dieron cuenta que en La Ceiba se había despertado un grupo. A los días van llegando, la Sociedad Misionera Internacional, no sé si era Carlos Cose, no sé quiénes eran, pero era un grupo de ellos. Y comienzan a pintarle el cuadro todo al revés. Ya sabemos cómo dicen, qué es lo que dicen. Entonces, parece que el hermano José Esteban López, Chepe López como le decimos, él se interesó. Incluso lo llevaron, no sé si lo llevaron para Guatemala, lo tuvieron algunos días juntos con ellos, enseñándole según el origen, el movimiento de reforma. Pero ya los que conocen al hermano Chepe lo conocieron. Él se miraba muy sencillo, pero era muy acucioso. José López y Humberto Sánchez eran obreros. Humberto trabajaba en Colón y Chepe trabajaba en Atlántida. Así que él regresó para Honduras. Ya después Julio López, Lorenzo López, que son cercanos, parece que ellos se fueron a vivir a Las Pilas. Pero ya se fueron con el mensaje que el hermano Chepe les había dado. Entonces, prácticamente se abrieron dos campos, Orica y Las Pilas. Así que, de alguna forma, el hermano Chepe le escribió una carta al hermano Carmelo Palazzolo, que ya estaba en Guatemala, y tuvo que viajar para Honduras. Pues ir a Orica, a Las Pilas, a ver esos grupos. Yo cuando llegué a Honduras siempre hemos calificado que el semillero de la obra del movimiento de reforma estuvo en Orica y en Las Pilas. Por allí ya después mi hermano se casó, ya casados, después él se fue a trabajar en El Salvador. Allí encontraron al hermano
Héctor, padre de nuestra hermana Reina. Yo creo que la reinita pues era bebé en esos días. Conoció a otro hermano que se llamaba Tomás Argueta, a él lo conocí también. Y el 67 llegó, más o menos en enero o febrero, llegó mi hermano de Centroamérica con su esposa. Y con él estudiamos la doctrina, yo personalmente. Yo ya había conocido un poco las escrituras, lo había leído, no del todo, pero más o menos, me daba una idea que eran las escrituras. Y cuando él me preguntó, me dice, ¿estás de acuerdo con todo lo que te he hablado? Sí, le digo. ¿Vas a guardar el sábado? Sí, le digo. ¿Cuándo? Este sábado voy a la iglesia, le digo. Gracias al Señor, desde ese sábado que llegué, pues en toda la lucha, en todas las batallas, aquí estoy caminando en la obra. Ya el lunes siguiente yo salí a trabajar con él en el colportaje. Ya por más o menos después de 6 meses, casi más o menos en septiembre por ahí, ya también yo tomé mi decisión de tomar el bautismo. La hermana Francisca, a pesar de estar sola, ella, gracias a ella mantuvo la fe. Ella evangelizó a una hermanita que se llamó Leonila de Lanza, una hermana muy excelente. Porque a mí el hermano Desiderio de Bay, que era el presidente de la Unión Peruana, me invitó para ir a Venezuela. Pero entonces yo le consulté a mi hermano y mi hermano me dice, mira, mejor venía a visitarnos acá y si te conviene te quedas y si no, pues ve lo que puedes hacer. El 11 de abril de 1971 emprendí mi vuelo para Honduras. En Panamá tuve que hacer escala para cambiar avión para Tegucigalpa y ya salí de migración y voy caminando para hacer la consulta para el vuelo de continuación a la empresa de Sasa y veo un hermano que viene caminando con su maletita ahí en la mano y lo reconozco que era el hermano Francisco de Bay y me dice, hermano Emiliano, ¿pero a dónde te vas? Le digo, me voy a Honduras a visitar a mi hermano. Pues yo también voy para allá, me dice. Entonces, pues qué alegría que yo que no conocía mucho de sus problemas de viajes, para mí fue una alegría. Ya me dice, vamos a consultar y del avión. Habían cambiado el vuelo y bueno, no sé de cosas. Ya con él nos unimos y viajamos, salimos para Tegucigalpa. Los hermanos de Tegucigalpa, que estaba mi hermano, Felipe García, Leoncio Ruiz, que ellos no congregaban, pero, o sea, no eran miembros, pero sí cooperaban con el mensaje. Así que se habían comprado una propiedad ahí en la colonia Miraflores, que ya saben dónde queda. Aquellos tiempos era un campo de bosque, de pinos y de carbón. No existía más otra cosa. Era muy lindo, muy precioso, y abajo la quebrada, un riachuelo, esos hermosos árboles que había allí, y muy lindo. Los hermanos habían comprado esa propiedad, era grande, eran 2 solares. El templo de madera que los hermanos deben reconocer, la hermana Leonila, viuda de Lanza, no sé cómo hizo para conseguir casi la mayor parte de la madera. No sé, pero se debe a la influencia de ella, cómo se pudo hacer esa construcción de madera. Y esa es la memoria de nuestra hermana Leonila, viuda de Lanza. Aquí está hermano Carmelo y está Benjamín Burek. Sí, está mi hermano, bueno, aquí está la hermana Petronila, viuda de Lanza. Está junto a la hermana Francisca, la hermana Irías, ¿cómo que se llamaba? Rita Irías. Rita Irías, la hermana Rita Irías.
A su atrás está Chepe López, Pedro Alfaro. Aquí está también el hermano Néstor. Que fue de Villa de San Antonio, hermano Pinto. Está Recimos, Naun Sorto, Humberto, no sé si es Humberto. Sí, yo fui uno de los colportores viejos, de los que me mandaron para Nicaragua. Ahí está cerquita un puerto de ese pueblo, pero a mí me mandaron para El Salvador, ¿me entiendes? Cuando de El Salvador me pasaron allí a ese pueblo, ¿me entiendes? Colporté, bueno, un montón de pueblos allá en Marcela, todo Marcela, yo lo colporté. Había una muchacha que se llamaba Dina. Esa muchacha guiaba un montón de hermanos nopales, que ellos eran, no eran muy, no sabían mucho. Y entonces cuando yo llegué allí, ella me mandaba a pasar el mensaje en otro lado, ¿me entiendes? Yo colporté todo Marcala, desde La Esperanza, alrededor, Tegucigalpa, y todo eso yo prediqué con Mayagua y los demás pueblos. Bueno, yo tengo los libros de medicina para colportar con ellos. Las plantas curan, cómo vivir sano, sanidad para todos. Donde no hay doctor, bueno, todos los libros yo los vendí. El templo de Miraflores, o sea, se llamó la sede de la misión hondureña. El lugar era muy estrecho, como lo es siempre, porque cuando pasaron el bulevar de las Fuerzas Armadas quedó muy estrecho. No queríamos construir allí. La idea era venderlo. Y nadie nos ofreció ni siquiera algunas monedas, nadie. Venían compradores, uno decía, nosotros queremos un lugar, porque para mí apareció ahí, quería para poner una gasolinera, y como era muy pequeño, otro que quería poner un car wash, otro quería poner un supermercado, no, y el lugar no daba, demasiado pequeño. Así que, como sabíamos que la Conferencia General iba a enviar un dinero, entonces las propuestas de hacer planes de construcción, yo no sé si Rubí Gámez se acuerda, ellos tenían una amistad en las colinas, que la muchacha era arquitecto. Ella hizo un proyecto y lo presentamos al distrito, no pasó. Y bueno, con uno por afán de venderlo y nadie nos ofrecía nada. Así que viene el caso de que cómo ubicamos este templo. Resulta que yo una noche estaba, pues como es normal dormir, ¿no? Y soñé que yo estoy arriba en una altura, que la pared era demasiado alta, pero la pared era del vecino. Pero había ni del vecino ni de nadie, no había pared, pues, alta, eran bajas, como cerco. Pero yo me soñé que estoy arriba en una parte alta, bien alto. Y abajo en la planta donde se ubicó el templo, había como un montón de tierra y salía un poco de polvo. Y yo le decía a alguien que estaba ahí, le digo, mira, echen agua. Y alguien echó agua y veo el plano limpio. Entonces
me vino la idea, en el mismo sueño, pero lo podemos ubicar el templo así, a lo largo del límite de la carretera, y yo creo que así va a quedar mejor. Sí, y ya me desperté, así que al siguiente día me puse a hacer más o menos la idea que había soñado. Ya después me fui a medir el ángulo que pide el distrito, y cierto, a la esquina que daba al lado derecho, justo quedaba un espacio de 3 metros que pedía el distrito, de que debía haber una distancia entre la pared hacia el bulevar, al muro del bulevar, 3 metros. Y justo había esos 3 metros. Entonces, pues hice el machote, lo llevé al ingeniero. El perímetro del templo va a ser tanto, y 3 pisos, y la esquina que hace más contacto con el muro del bulevar, justo hay 3 metros. Entonces el arquitecto me dice, ¿en serio? ¿Estás seguro? Sí, le digo, justo. Pues me dice, no hay problema, sigan el proyecto. A todos mis hermanos, en la actualidad, la obra en todo tiempo y en todo lugar ha sido de mucho sacrificio. No es como ahora. Antes no había movilidad y uno tenía que trasladarse a un lugar, y yo, como no tenía sueldo, no tenía fondos de dónde sacar, así que yo tenía que ver cómo trasladarme y a qué tiempo trasladarme, cuánto tiempo voy a estar en tal lugar. Y yo, como casi por lo general yo vivía en la iglesia, porque yo tenía que cuidar la iglesia. Allí era barrendero, era cocinero, era diácono, era de todo. Así que, y ya después, poco a poco, es cuando ya se fue organizando, ya se puso empleados para cada cosa. Pero antes yo hacía de todo. Visitaba incluso los departamentos de Honduras, sin esperar que alguien me mandara, me dijera, porque de repente aparecía algún interesado. Entonces allá tenía que ir a visitarlo. La Ceiba, por lo general, ya fue cuando vino el hermano Pablo. Más antes no se hacía allí. Pues los congresos de las reuniones era cada año en aquel entonces. O sea, anualmente se hacían los cambios del personal, y el congreso aprovechaba hacer esas oportunidades. Había cambios. Ya después ya se siguió el orden del reglamento, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. El gasto de los congresos se hacía con fondos de la iglesia. Se consideraba hacerlo en las pilas porque allí había más hermanos para alojar a las visitas que no eran de allí. Había ahí, como dicen allá, champitas donde se podían alojar los hermanos. Y como es zona de mucho calor, allá no necesita uno de colchón ni de frazadas para taparse. Lo que necesita es donde acostarse, aunque sea en un petate como se hacía allá. Porque en otros lugares se necesitaba alquilar casas y, bueno, piezas, y ya para eso no había fondos para hacer esos gastos. Bien, allí en Colón, casi por lo general todos los hermanos cooperaban con maíz para las tortillas. Ya la iglesia compraba, digamos, por ejemplo, los condimentos. Entonces teníamos que llevar desde la Ceiba, se llevaban las verduras. No había en ese entonces, no se cobraba, solamente se pedía ofrenda. Los hermanos, los asistentes ofrendaban, y de eso mismo se sacaban los gastos. Los seminarios que hacíamos, por ejemplo, para el colportaje, también los fondos se tomaban de gastos del departamento de editorial. Y ya para el servicio digamos, de la atención, de cocina, todo eso, eran los hermanos. Cada día se nombraba
fulano de tal va a ser el desayuno, va a ser el almuerzo, va a ser la cena. No usábamos de alguna persona, alguna hermana para que esté cocinando allí. No, los mismos colportores tenían que hacer la comida. El FIFI fue una tormenta como siempre sucede, ¿no? Pero sí fue fuerte. Los hermanos de Estados Unidos enviaron cargamento de frijoles y a mí me tocó, como yo estaba a cargo de toda la obra casi en todo el tiempo, entonces tuve que recibirlo y repartirlo. Allá un amigo que era vecino de ahí de la iglesia, que hacía transporte de carga para San Pedro, para La Ceiba, así que él me llevó hasta La Ceiba, dejando algunos productos en la casa del hermano Bernardo Ramos. Y de allí me fui llevando ya para Las Pilas, Orica, que en aquel entonces no había transporte por tierra, era solo por tren. Entonces ya lo que pude llevar era poco, pero fue terrible porque yo cuando atravesaba esas montañas, que antes eran montañas, eran los árboles, los bosques quedaron como que había pasado un fuego, todo quemado. Y ya estando en Orica, recuerdo que tuve que ir a Las Pilas con el hermano Sánchez. Atravesamos por ahí, por Palos de Agua, por Tocoa, para atravesar el río hacia Las Pilas. Yo recuerdo que no había camino y recuerdo cuando pasamos por una montaña que había ya por Palos de Agua. O sea, montaña digo porque había unos palos bien grandes, bien altos, y encima de esos árboles estaba colocado unas vigas que hasta dónde sería la cantidad de agua que tuvo que subir arriba sobre el copete de los árboles. Y debajo del bosque había una finca de maíz. Cosa admirable. El maíz estaba paradito, no lo había afectado nada la lluvia. Yo recuerdo, el hermano Enrique Sánchez era con el que íbamos, y con él caminábamos a pura idea. Por acá va el camino, por acá va el camino, y pasamos así, siguiendo caminando. Y yo recuerdo que como yo caminaba adelante y me doy cuenta que el hermano Enrique se queda atrás, que le digo, avanza. Aquí voy, hermano. Para cerrar, quiero dar lectura en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con estas palabras cierro, porque toda la Escritura está escrito desde los primeros hasta los últimos. Los sufrimientos, las luchas, el sacrificio, hasta la muerte que ofrendaron sus vidas los antepasados. Así que pido a todos que se esfuercen abnegadamente a seguir los caminos de Dios en cumplimiento de la tarea que se comenzó hasta la venida del Señor. Que ojalá todos los que se han unido en este esfuerzo podamos encontrarnos en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos.